una distinguida abogada nos visita aquí en el Hotel Ría. Además que de distinguida abogada la considero no solo mi compañera, sino que una amiga con la que hemos disfrutado algunos momentos en el Festival de Viña, nos encontramos y lo pasamos bomba. Siempre lo pasamos muy bien. Para mí siempre es un placer estar al lado tuyo, Pedro. Gracias. Vamos a conversar de todo un poco en esta media hora. De lo que usted quiera. De acuerdo. Dime una cosa, me pusiste nerviosa. No, yo soy la entrevistada, yo soy la nerviosa. No, porque de verdad contigo me siento en confianza. Siento que estoy con una persona con un criterio maravilloso, que a mí te admiro profundamente. Entonces, para mí no hay tema tabú, no hay tema prohibido. Lo que tú quieras hablar hoy día, lo hablamos. Leía en alguna de las plataformas informativas de periodismo virtual de un caso ocurrido en Quinta Normal. Una mujer que tarde en la noche, no tan tarde, llamó al 133. Por favor, tráigame una pizza. Y llegó Carabineros al poco rato y la salvaron. Virtualmente la salvaron. La pareja la estaba golpeando desmedidamente. El tema de la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia del hombre hacia la mujer es brutal en este momento. Es tremenda, ha disminuido súper poco, tuvo un retroceso en lo que habíamos avanzado durante la pandemia, que yo creo que fue por el encierro, por el exceso de tiempo juntos y sin tener la posibilidad de tener estas ventanitas cuando hay horarios distintos. Y a mí me tocó estar en un periodo hace un tiempo atrás en el CENCO, que es la Central de Comunicaciones de Carabineros, donde tienen esos códigos, habilidad para detectar cuando estas llamadas son hechas en clave y poder acudir a tiempo. Y uno agradece que estén preparados para asistir en ese momento. Y por eso nuestro compromiso como programa y el mío personal, de hacer campañas continuas, hablar continuamente para erradicar la violencia contra la mujer, porque algunos piensan que, ya de nuevo con la misma cantela, de nuevo está hablando lo mismo, que pega que es con el tema, pero es porque aún, tal como dices tú, pasan los años y siguen habiendo mujeres que claman por su vida, que están en peligro de muerte en manos de quienes en algún día les dijeron que las amaban. Oye, Carmen Gloria, da la sensación, la que tengo yo, es que ahora existiría como más violencia que antes, o resulta otra cosa, que ahora hay más posibilidad de denunciar por parte de la mujer y de conocer nosotros la información de uno o de 1000 casos. Yo creo que es la segunda opción. Yo creo que la violencia siempre ha estado, pero hoy en día la mujer está mucho más consciente que no tiene por qué soportarlo, no tiene por qué aguantar una situación así. Antiguamente uno escuchaba a nuestras abuelas, a nuestras madres decir, bueno, el que se casó para eso es para las buenas y para las malas, sí, algo habrá hecho. Incluso cuando llegaban a denunciar, a veces les decían, bueno, su marido, pues señora, aguante. Hoy en día no es así. Había una actitud de la mujer muy sumisa. Cuando decía, quédense tranquilos, si es mi hombre. Sí. Como que mi hombre tenía derecho a golpear, era una cosa absurda. Esto lo escuché, así que, ¿verdad o no? Uno que es mayor, ¿cierto? No. Esas son historias reales, no son historias que uno haya inventado. Y eso hoy día es más escaso. Hoy día la mujer está mucho más consciente que son actos que no deben ocurrir, que ella no tiene por qué ser objeto de golpes ni vulneración, que tiene derechos y ha aprendido también dónde reclamar, cómo reclamar y cómo buscar justicia. Es un poco lo mismo que ocurre con el acoso y con el abuso, en definitiva. La ley Karim que partió ahora en agosto. Pero sobre todo con los niños, con las niñas. Yo lo encuentro atroz. Sí, pues en Chile estamos en deuda aún con nuestros niños. Y es un tema pendiente que tenemos. Sename, Mejor Niñez o como se llame, siguen habiendo casos de niños vulnerados en situación de vulnerabilidad absoluta, de abandono de sus padres, y aún no logramos resolvernos ni ponernos de acuerdo para resolver ese tema. Aún no logramos modernizar todo el sistema que tenemos de los niños para cuidar a nuestros niños. Y en el acoso
resulta que también existen interpretaciones de los actores, porque muchas veces dicen, pero si esto, te lo voy a decir derechamente, el toqueteo, por ejemplo, pero si apenas la tocaba un poco. Sí, sí. Como que no decir, no sé, pero qué absurdo, qué manera de tratar de justificar algo que es injustificable. Y lo que más da lata que en el caso de la violencia es fácil de identificar por las marcas que hay en La los violencia física, cuerpos claro. agredidos, pero en el caso del acoso muchas veces no se le cree a los denunciantes. Por la falta de pruebas, por la dificultad para obtener pruebas. Es muy difícil, Es ¿eh? muy difícil, es muy difícil. Y tal como tú dices, es este cambio cultural que yo creo que es una transición la que estamos viviendo. Porque en mi programa, por ejemplo, respecto a la violencia intrafamiliar o respecto a situaciones indebidas de acoso, efectivamente hay hombres que creen que es absolutamente natural y justificable. Por ejemplo, me dicen, sí, le pegué, pero fue una vez nomás, si no, tampoco fue para tanto. Nunca tiene que ser, nunca. Pero es que déjeme explicarle por qué le pegué. Como que hubiera alguna situación que ellos me fueran a decir y que yo le hubiera dicho, ay, qué bueno que le pegó. O sea, ilusamente piensan que hay algo que justifique el golpe. Y lo mismo pasa con el acoso. Ay, si le pone tanto, o sea, a ella igual le gusta. Tú a lo mejor conoces a propósito de la violencia, ese antiguo dicho, creo que es de origen árabe, cuando tú llegues a la casa, golpea a Ah, tu mujer, sin saber por qué. Ella sí sabe por qué. sí, O sea, como queriendo decir que siempre se justifica. sí. Siempre hay Siempre alguna hay una razón razón. que es válida para pegar. Y por eso que cuesta tanto, cuando yo repito incansablemente, cuando me empiezan a explicar, no hay ninguna razón que justifique la violencia. Violentar a otra persona es un delito. Punto. En tu programa en la televisión transitas por estos temas tan escabrosos, Bien Carmen seguido, Gloria. bien seguido. Bien seguido, y aunque cuesta entenderlo, hay personas que encuentran que soy demasiado dura con los hombres que golpean a las mujeres o con los hombres que no pagan la pensión de alimentos. Hasta hay mujeres que te consideran duras, seguramente. El peor machismo viene de las propias Sí, mujeres. es cierto. Viene de las propias mujeres. Porque es el más duro, el que uno dice, ¿cómo no lo va a entender? Si es mujer también, sabe lo que se siente, lo que puede estar... uno esperaría que fuera más fácil empatizar con otra mujer que lo está pasando mal. Por eso que quizás es el que más duele, el machismo de las propias mujeres. En esto sí que ha ido evolucionando mucho la sociedad, culturalmente hemos cambiado y sobre todo en las mujeres más jóvenes Sí, existe esta capacidad para enfrentar. Las mujeres más grandes cuesta. justifican y son más machistas, para allá, claro, porque Sí. las educaron de otra manera, Carmen Gloria, ¿o no? Las educaron haciéndoles sentir y creer que era normal. Que era normal que el hombre es el que manda, que el hombre es el que decide, que era normal que la mujer tenía que ser obediente, sumisa, hablar despacito, quedarse callada. Entonces, para ese tipo de mujeres, una mujer como yo que habla fuerte, que es irreverente y que dice las cosas así, de frente, es una falta de respeto enorme. Soy una muy mal educada. ¿Cómo es la relación que se produce, por ejemplo, en el set de televisión con los tipos que a lo mejor se sienten agredidos por la Sí. determinación tuya? ¿Sabes qué me vas a acordar? Yo partí trabajando en el área penal. Yo era abogada penalista. Bueno, estaba en el caso Espina, en el caso Oria. En el caso Espina me tocó conocer muy de cerca a la jueza Eleonora Domínguez. No sé si te recuerdas de ella. Sí, Ella sí. falleció. Ella era muy ruda, muy ruda. Y el sistema antiguo, que los jueces eran como, muy señores de su tribunal. Tú eres la jueza de la tele, pero en tu vida No, en mi vida normal yo no soy normal no así. fuiste jueza, No, nunca nunca, estuviste no. en el Poder Judicial, pero sigue Sí. contándome esta Bueno, historia. entonces ella, un día conversando, nos hicimos bien cercanas. Ella me enseñó mucho y yo me inspiré mucho en ella cuando empecé a hacer el personaje de la jueza. Y ella tenía eso, me decía, mira estos malacatosos, cómo tiemblan cuando uno les habla directo y claro, hasta ahí les llega lo valiente. Y yo miraba esto y era verdad, pero en esa época, en el 33, ella los llamaba para adelante, los retaba y los gallos como que no quebraban un huevo. Y eran asaltantes, traficantes, pero uno hubiera jurado que eran acólitos de la iglesia de la esquina. Y yo, humildemente, en el
estudio que grabamos cuando estoy frente a hombres que violentan a las mujeres o que han abandonado a sus hijos. Y le digo, venga para acá, venga a conversar conmigo. Y se acercan y la misma actitud. La misma actitud. Y eso me ha llevado a mí a sostener y a decirlo varias veces en la cara de ellos. El hombre que golpea a una mujer es un cobarde. Es un cobarde. Porque lo hace cuando actúa sobre seguro. Lo hace después de años de haberle disminuido la autoestima, de saber que no lo va a denunciar, de saber que no tiene familia a donde recurrir o amigos a quien pedir auxilio. Y cuando está sobre seguro, golpea. Por eso que cuando yo los llamo y los enfrento y les digo en su cara que es un cobarde, son unos pollitos, no dicen nada. Se quedan callados. Un poco de actuación también, Y casi la víctima. Víctima, y yo sinceramente los disfruto. Porque cuando lo veo así de disminuido y veo a la víctima como que se empieza a empoderar y que empieza como a decir Y, esa sensación de justicia, lo disfruto. y has disfrutado con un hombre que sufre la violencia de la mujer. ¿Hay casos en este sentido? Ha habido, ¿Te ha ha tocado habido, sí, me ha en el tocado. programa? Y he sido igual de dura. Lo que pasa es que estadísticamente son muchos menos. Son cerca del 1 o 2% del total de denuncias Ya. corresponden a hombres. Que puede ser también porque O sea, es una no se atrevan a excepción. denunciar. El 2% ya resulta Es muy bajito, excepcional. es Claro. excepcional. Pero que los hay, los hay. Y son igual de terroríficos, igual de criticables, sancionables. Yo tengo la misma dureza con las mujeres que maltratan a hombres que con los hombres que maltratan a mujeres. No hay distinción al respecto. Tú te has dedicado fundamentalmente al derecho de familia, ¿no es Sí. cierto? O sea, el tema del divorcio para ti es recurrente. Y cuando estuviste en los tribunales por el caso Espinia, que eras una Lola seguramente, no, de No, verdad, una Lola. No sé, fue hace 20, 41 tenía 42. no me digas, pero no, pues no Yo no puede tengo ser. problema con la edad. No, si no me interesa saber tu edad, Acabo de pero cumplir 59, hace de 2 semanas. Dime feliz cumpleaños. tanti auguri. Em, pero hace 2 semanas 59, Sí, pero te veo una Lola. O sea, ¿qué edad de alma tenía? sí. Tenía 40 y 30, tanto, sí, 41, 42 en el caso hace Espina. 20 años más o menos, Sí, ¿no? sí. No te dio por dedicarte al derecho penal, que es tan potente. Para cualquier abogado es el tema lo más atrayente estar en los tribunales. Absolutamente. Yo me estaba dedicando al derecho penal, estaba full en el derecho penal. Y es ahí cuando me llega, a los años después, me llega la posibilidad de poder entrar a la televisión. Y ahí tuve que tomar una decisión, porque era incompatible trabajar en la televisión y ejercer como abogada penalista. Porque abogada penalista, la gracia para un buen penalista es defender a alguien bien culpable, porque eso es lo que te desafía. Y la gente no iba a entender si yo estaba defendiendo a gente que había cometido delitos y por otro lado estaba trabajando en la televisión. Entonces ahí decido cambiar y de a poquito fui abandonando el derecho penal y empecé a tomar el derecho de familia, el derecho civil, que es lo que generalmente hago en el programa, para que tuviera una concordancia entre lo que me ven a hacer en el programa y lo que hago en mi vida profesional. ¿Cómo llegaste a la televisión? Chilevisión fue el primer canal donde tú trabajaste. ¿Cómo? Sí. Fue una casualidad, yo estaba tramitando estas causas emblemáticas y eso me llevó a tener mucho contacto con la prensa, con los medios de comunicación, y cuando a televisión llega el proyecto de hacer el programa, que era la licencia de caso cerrado, conversan Esa es la de la conmigo, doctora la de la Polo. doctora Polo. Y bueno, tocó el minuto de que yo además estaba crítica económicamente, estaba recién separada con 3 hijos. Dije, ya, esto me salva, esto me permite estabilizarme un poquito durante un tiempo y después vuelvo a lo mío. Por eso nunca dejé de trabajar como abogado, nunca he ¿Sigue dejado de trabajar. trabajando? Sigo Sí. trabajando como abogado. Y iba a hacer lo de la televisión durante 2 años y me iba. Y lo hice los 2 años, y a los 2 años fui a renunciar. Y fue la mejor arma de negociación, pues yo de verdad no quería seguir, y ellos pensaron que más o menos que yo estaba así como muñequeando para negociar. Bueno, me ofrecieron más, entonces bueno, me quedé 2 años más. Y de ahí no paraste. Y de ahí nos paré. Estuviste en Chilevisión y de ahí saltaste a TVN. A TVN, hace 7 años en TVN. ¿Cómo es la experiencia en TVN? Ha sido preciosa en TVN. Qué bueno. Primero porque siento que tiene una concordancia con la misión de canal público. Nosotros sabemos que somos un programa de televisión y que a lo mejor una de las primeras cosas que salta a la vista es debo entretener,
Pero Y lo logramos. son de verdad las cosas que Pero las pasan cosas ahí. son absolutamente de verdad, al contrario con otros programas similares. Porque da la impresión que la doctora Paul, por ejemplo, tiene mucho de show. Sí, Yo pues creo que le gana el show a la verdad jurídica, personal que hay detrás de cada historia, que son muy buenas algunas. sí, sí, y no tiene nada de malo decirlo. ¿Ah? Yo hice con ella una conferencia de prensa hace unos años atrás, muchos años atrás, cuando ella vino al Festival de Viña, y estábamos las dos juntas así sentadas, hablando con las periodistas, y le preguntaron cuál era la diferencia entre mi programa y el de ella. Y ella tuvo la hidalguía de decir, pero ¿cómo? Sí, obvio cuál es la diferencia. Los míos son casos recreados, dijo, y los de la Carmen Gloria son casos de verdad. Eso es una tremenda diferencia. O sea, es bien honesta en ese discurso. Y en este programa que haces ahora en TVN, se Todos los casos son impone, reales. no hay No hay actores que actores, interpretan nada. Y de o hecho, arreglos, que dicen, oye, por favor, tú, ándate por este camino para ponerle color a la cuestión. nada. No se le paga a la gente que va. Son todas personas con problemas reales. Y nosotros hacemos la tramitación judicial posterior. O sea, tomamos el caso, lo resolvemos ahí, lo que se resuelve ahí, lo Eh, ratificamos después en el tribunal. a propósito, en el programa de la doctora Polo, ella hace sentencia, da una sentencia y ¿te parece que esta se aplica después de alguna manera o no? ¿O es solamente queda ahí en el estudio de televisión? Podría la doctora Poro dictar sentencia porque en Estados Unidos es mucho más amplio el tema de los juicios arbitrales. Y árbitro podría ser cualquiera. O sea, yo puedo decidir con el camarógrafo y decir, vamos a litigar entre nosotros y tú vas a ser nuestro juez árbitro. En Chile, Árbitro, arbitrador o amigable al componedor. componedor. ¡Uy, mira! ¿Te acuerdas de tus clases de derecho? Derecho procesal. Derecho procesal. Pero en Chile está mucho más restrictiva las materias sobre las que se puede transar o hacer arbitraje. Entonces, en Chile no se podría hacer eso. Pero hoy en día lo que la doctora Polo tenga la capacidad de poder hacer eso es bien poco útil porque son 100% de los casos son todos casos recreados, Ya, no son casos reales. tu sentencia no tiene ningún efecto en tu La de materia familia, sí, porque ya. yo no busco sentenciar, condenar, lo que yo busco es el acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo nosotros lo traducimos en un documento legal, un contrato legal que se llama transacción, firmado ante notario, y con un abogado de nuestro equipo lo presentamos al Tribunal de Familia y nosotros entregamos la sentencia a las dos partes. ¿Hay algún caso emblemático que recuerdes en este momento, de estos últimos años, en TVN, por ejemplo, algo que Ay, te conmovió o que te dejó golpeada diciendo, por Dios, hasta dónde llegué, hasta dónde me metí en este lío? Porque, no sé, lo que se te ocurra a ti que... hay un caso de los últimos años que recuerdo que me impactó mucho porque me identifiqué mucho en ella. Yo conté hace unos años atrás mi historia personal y eso ha sido bueno y malo. Ha sido bueno porque siento que ayuda a otras personas que están pasando por la misma La historia. historia de la relación con tu Con padre, mi papá, sí. Y ha impulsado a otras personas que han pasado por la misma historia, se sienten identificadas. hay mucha gente que a lo mejor no sabe qué te pasó con tu papá. Mi papá desapareció de mi vida cuando yo tenía 13 años y nunca más lo volví a ver. Nunca más se hizo cargo de nosotros, éramos tres hijas. Nunca más apareció. Yo lo busqué en la adolescencia. Encontré el lugar donde estaba, pero se negó a verme. Un capítulo bien duro para mí, pero que hoy día entiendo que es muy común, lamentablemente, en este país, que son muchos los jóvenes que les toca, y los niños que les toca vivir con un padre ausente. Y al haber compartido esa historia me permite empatizar con esos miles de dolores y decirles, vamos, se puede salir adelante, se puede hacer igual. Pero lamentablemente para otras personas, cuando uno muestra su talón de Aquiles, es como, mira qué bueno, ahí te doy. Y empiezan a decirte traumada, por algo se fue tu papá, por algo no te quisieron. Entonces, uno en algún minuto uno se cuestiona y dice, chuta, ¿es bueno o es malo mostrar tus debilidades? Y a pesar de lo duro que es recibir esos mensajes, porque es como alguien tan bajo, ¿cómo no va a entender que uno no sale a la vida a buscar, oye, hay un papá que me quiere abandonar, hay alguien que me quiere regalar un trauma? Las cosas te llegan nomás en la vida. Pero algunos lo utilizan como un arma para atacarte. Y creo que a pesar de aquello que me emociona, vale la pena. Porque si hay una persona que se inspira en esa historia,
Si hay una persona a la que le sirve ¿Cómo esa terminó tu historia, historia con tu papá al final? ¿Nunca más lo viste? no. Porque a veces que en el final de los días hay aproximaciones, hay reencuentros que son No. muy sanadores. Sí, en el caso mío nunca más lo vi. Me dolió mucho su ausencia porque pasé de ser la hija regalona a no me acuerdo que existes. Y la historia terminó cuando mi papá falleció y yo me enteré 2 años después que había fallecido. Haciendo un documento, una tramitación, me aparece que mi papá estaba fallecido. Y así nos enteramos con mi hermana. Y fue raro porque no lo veía hacía, no sé, 20, 30 años, pero me dolió igual. Es como que mi mamá ya había fallecido hacía 2 años y dije, me siento huérfana. A pesar de que no vivía con él, de que no estaba con él, de que él no era cercano a mí hacía tantos años, igual es esa sensación de, me quedé sola. Es muy raro. Es dura. Sí. Y sin haber tenido la opción de despedirte, por último. De haber preguntado por qué, Sí, qué exacto, pasó. claro. Sí. Y tú dijiste que tu vivencia personal Ay, vamos a hablar del influyó, caso, ¿viste? Me influyó, perdí. pero llegamos. Dimos una Llegamos, vuelta larga y ya llegamos. llegamos. Sí, pues tuvo un caso donde una chica de 18 años iba al programa para demandar al papá por pensión de alimentos. Parecía un caso más de los tantos. Pero al poquito desarrollo del caso nos dimos cuenta que no, la pensión de alimentos le importaba bien poco. Ella iba a decirle, pa, por favor, mírame, conectémonos. Te fuiste de la casa de mi mamá y nunca más me hablaste, nunca más me llamaste. Entonces yo me veía eso y me veía a mí. Era mi historia, era la misma. El papá se había ido cuando yo tenía como 12, 13 años, ella tenía hoy día 18, yo a los 16 busqué a mi papá. Entonces yo me vi ahí, en esa historia. Y vi, yo a mi papá no tuve la suerte de que me diera la cara ni me hablara, pero este papá que estaba ahí era un témpano de hielo, Estaba ahí en el... estaba en el estudio. Era un témpano de hielo, así, ni siquiera se atrevía a mirarla. Y decía, bueno, si tú quieres que nos veamos, nos vamos a ver, si tú quieres que te pague, te voy a pagar. Pero esas respuestas que uno siente, está diciendo lo que tiene que decir, pero no lo va a hacer. Entonces me bajé del estrado, hablé con ella y le dije, mira, de una hija abandonada a otra hija abandonada, cierra el capítulo. No vuelvas a abrir esperanzas porque no le creo A él. a él. Y lamentablemente tenía razón. Después nos comunicamos con ella meses después, durante harto rato. Y efectivamente él nunca más la vio, nunca pagó, nunca apareció, nunca hizo nada. Volvió a desaparecer. No sé a qué fue al programa. O sea, no le interesaba a la hija, pero para nada. Para nada. Para nada. Y así hay muchos. Demasiados. ¿No? O sea, debe ser muy desgastante porque, claro, cualquier telespectador te ve sentada en el Ujú, trono, un poco ujú. mandando la acción que va ocurriendo allí, dirigiendo lo que sucede, dice uno que está un poco fuera. Carmen Gloria observa, determina, orienta, pumping, pero tú te vas, estás muy permeable a lo que pasa allí, porque uno va sintiendo esos Sí. dolores que te llegan, un golpe al hígado, otro al mentón, un poco como un boxeador que va recibiendo, y esos Sí, dolores van provocando daño al final, ¿o no? nunca me mantengo al margen. No, es Yo que es creo que no, imposible, no ¿o puedo. O no? sea, siempre trato de ponerme los zapatos de las personas que están ahí. Ya sea que le quitaron una casa, que no le pagan el arriendo, que no le pagan la pensión. Para entender la visión desde ellos. Eh, pero sí también, yo creo que por la experiencia de vida que he tenido yo me considero una persona resiliente. Entonces, siempre pienso cuál es mi misión en este problema que tengo, qué es lo que yo tengo que aportar. Y después de eso, de hacer lo que yo creo que tengo que hacer o lo que puedo hacer, suelto. Ha sido casos muy puntuales, muy poquitos, en los que yo me he seguido conectando o he seguido enganchada sabiendo algo de ellos. Siempre trato de soltar, de soltar. Es que si no sería
Sería imposible. sería mortal. O sea, Sí. no podrías, no puedes seguir vinculada a todas las Eternamente a todos los casos. a todas las historias, porque son historias de vida, historias de dolor Y historias fundamentalmente. reales donde lo que uno dice o hace ahí en ese estudio, en esos minutos, a veces puede cambiar el rumbo de la vida de esas personas. Entonces, siempre hay que tener, siempre tengo esa conciencia. Y como estoy tan involucrada, es que sale también tanta pasión a veces, tanto enojo, tanto llanto, tanta alegría, tanta risa. Todo es absolutamente real porque se produce, porque estoy absolutamente concentrada y involucrada con lo que está pasando ahí. Carmen Gloria, y fuera del estudio, ¿qué haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer mejor que qué es lo que haces? Oye, soy bien simple, bien simple. Y yo creo que eso a veces me ha traído problemas porque nunca me he sentido parte del mundo de la televisión. Yo adoro estar en mi casa. Me encanta estar en mi casa. Viviría lo más al sur que pudiera vivir en mi vida porque me gusta el campo. Entonces vivo en una parcela. Tengo 5 perros, mis 3 hijos. Yo soy feliz con la parrilla encendida, un vinito y un par de amigos. Además que tu marido debe ser un gran parrillero, ¿no? Es tremendo parrillero, es tremendo parrillero. Es bien difícil no tener la parrilla encendida con él. Y además los amigos, cuando yo digo, hoy podríamos comer una cosita, una parrillita. O sea, todos quieren ir a mi casa a comer asado. Pero es muy bueno lo que dijiste. Es muy difícil no tener la parrilla encendida con él. No Muy sé a qué te difícil. referiste con eso. No, la parrilla, pues. Bueno, todos los tipos de parrilla en realidad. No, la parrilla. Yo con eso soy inmensamente feliz. O sea, yo no tengo ni un interés ni en andar conociendo restaurantes, en ir a eventos, a las grandes fiestas. De verdad que no me llama la atención. Y ¿Y, eso no es de ahora de vieja, fue de siempre. Siempre he sido media fome. y tienes algún hobby, algo así que te apasione, por Pintar. ejemplo? Me Sí, encanta pintar. En mi casa tengo unas cabezas de vaca que en el quincho pintada. Tengo un barril que pinté también. Me encanta pintar. Tengo poco tiempo para pintar, pero me encanta. Pintar y leer son dos cosas que a mí me abstraen de la realidad. Es como que me sacan del mundo que estoy viviendo y me dejan la cabeza puesta en otro lado. Y por eso me apasionan tanto, yo creo que eh, ¿viajar te gusta? me fascina. Me fascina. Pero es más caro, así que lo hago menos. Pero me encanta. Este año en el verano tuvimos la suerte con mi primo, que como el familiar más cercano que tengo, de organizar, habíamos organizado hace tiempo y nos fuimos a Tailandia, Vietnam, Camboya. Apasionante. Conocer culturas distintas, Asia tan es distintas un a nuestra. continente, pero Maravilloso. para recorrerlo, para conocerlo, para Sí. aprender tanto de Para ellos, ¿no? admirarlo. O sea, yo no podía Sí. creer eso que uno dejaba la cartera aquí abierta, te paras al baño, vuelves y nadie te sacó nada. A menos que haya un chileno cerca. Pero si no, nadie te saca nada. No, es un país maravilloso. Son países maravillosos, muy distintos a nosotros. Tu marido es argentino, ¿no? Y che, Sí. Y el fútbol no los divide de repente. muchísimo, muchísimo. El último partido con Chile, cuando yo A este decía, partido de la les Copa América. regalaron el partido. No, fue una pelea, una pelea. Eso que lo vimos separado. Y cuando nos juntamos, como que ninguno de los dos habló nada. Obviamente ellos ganaron, nosotros perdimos. No decíamos nada, yo no iba a decir nada. Pero el partido. Dijo, no sé qué me dijo del partido. Y ya, yo me piqué. Que dije, ¿qué? Que les regalaron el partido, les dieron haber sacado tarjeta roja y ya empezamos a discutir, empezamos a discutir. El fútbol nos divide profundamente, pero, pero tampoco es en serio, o sea, Pero lo pasa bien con él. sí, 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 lo pasó muy bien con él, Qué muy bien. bueno. Gracias, Carmen Gloria, por esta conversación. Aquí en el Hotel Regal hemos compartido contigo minutos muy lindos, de verdad. Porque ojalá que la gente te conozca un poco más allá de lo que haces en la tele. Y de eso se trata, cómo sientes lo que tú haces. Creo que por ahí hemos caminado un poco. Sí, no, yo te agradezco esta conversación, te la agradezco muchísimo, porque pocas veces se dan conversaciones tan tranquilas en la televisión como que los tiempos hoy día son tan rápidos. Sí, Y además, estar contigo siempre para mí es un placer. Y hay un tema del que a mí sí me gustaría referirme pero contigo, por conversar favor. contigo, porque no he dado ninguna entrevista al respecto.
porque nadie me ha preguntado mi verdad o mi versión, pero sin embargo me han condenado y se han mofado y ¿Tú estás me han refiriéndote calificado a algunos por incidentes que ha habido en el suposiciones. equipo del programa, eso? Sí, hay en especial un programa de farándula que lleva un año, yo diría que casi en un bullying constante en contra mío, eh, basado en suposiciones, que ellos transforman en aseveraciones y afirmaciones absolutamente distantes de la realidad. Parten por afirmar que en nuestro programa, y yo en específico, tengo acusaciones en el sindicato. Nosotros somos un programa que lleva 18 años en la televisión, 7 años en TVN. Han pasado más de 100 personas por el programa y se han Que han desvinculado, trabajado en que el han equipo. trabajado, que renuncian, que Mm. se van, algunas vuelven, otras se van por distintas razones. Y hemos desvinculado por decisión del programa a no más de 20 en 18 años. O sea, una al año, Muy promedio. poco. Y las cinco han sido durante los últimos 2 años. Entonces es bastante baja la rotación de gente que ha tenido el programa. Durante los últimos 7 años en TVN, nunca ha habido, hasta ahora, ninguna acusación ni denuncia en el sindicato. Nunca. El año pasado se habló muchísimo en la farándula de la acusación en el sindicato. No hubo acusación en el sindicato. Lo Y que hubo decían que fue tú eras violenta en sí, el trato con los compañeros con los del compañeros y que equipo. eso me habían ido a acusar al sindicato, que habían denunciado al sindicato. Eso no existió, no es verídico. Lo que hubo, para ser súper honesta, es una conversación de pasillo entre una ex trabajadora del programa, que ya no trabajaba en TVN, y un miembro del sindicato, que le dijo o le comentó que el trabajo que hacían era estresante y era arduo. No eran actos de violencia, no eran actos de maltrato. No, no había abuso. No había abuso, eran trabajos estresantes y con horario exigente. Eso era. Y el sindicato hizo una recomendación a través de un comunicado que revisáramos las jornadas de trabajo y que por lo demás son absolutamente acordes con el sindicato en nuestra jornada de trabajo. No trabajamos horas extras ni nada, solo empezamos a grabar a las 2 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche formalmente. 8 horas. Son 8 horas. Eso fue el año pasado. Qué larga la jornada. Este año había una periodista que por inasistencia reiterada, injustificada, etcétera, se había tomado la decisión de desvincularla. No sabemos si se enteró o no. Ella, cuando aparece después de una larga ausencia, presenta una denuncia de supuestos malos tratos a la Contraloría. La Contraloría interna del canal. Que algunos han pensado la Contraloría General de la República. por eso, no. Es la Contraloría Interna del canal porque es el protocolo que tiene el canal Sí. para ese tipo de situaciones. Esa denuncia no es en contra mía, pero se han hecho un festín diciendo que me denuncia a mí. No es en contra mía. Es que Sin perjuicio de el aquello. show de pronto es Sí, despiadado. sí. No. Sin perjuicio de aquello, el canal decide abrir una investigación. Y esa investigación terminó, que han dicho aún terminó hace como una semana y media, 2 semanas, sin que se hubiera constatado ningún cargo en contra de nadie de las personas que fueron investigadas por supuestos abusos. A nadie se le formuló cargo. Se rechazó la denuncia. No hubo ni un hecho constitutivo de malos tratos o de algún tipo de vulneración de derechos. Se entrevistó en este proceso de investigación a varias personas como testigos, aparte del equipo y todo lo demás. Es esa única denuncia que existió estos 7 años en Contraloría que se cerró sin cargos para nadie. Y no hay nada más. El equipo está trabajando feliz, contento, haciendo la pega, con muy buen rating. con muy buen rating, preocupados nomás por esto. Y por eso quise hablarlo contigo, porque lo considero de una injusticia tremenda. Trabajamos, tratamos de hacer la mejor pega posible, tratamos de ser súper honestos y tener que entrar a dar explicaciones por algo que no se ha hecho y sentir que alguien tiene el derecho de inventar lo que se le ocurra y el trabajo de años que se hace en televisión basándose en supuestos
y mofándose y riéndose y haciendo festín de una situación que no es nada de agradable, no me parece justo. Y solo por eso, porque a mí No me mueve la alcanza, no justicia. alcanza con el cuero duro. No Pa alcanza con el soportar. cuero duro. ¿Ah? No, no alcanza porque duele. Duele quedarse callada. Duele quedarse callada. Es rico que lo hayas dicho acá. Me tomé la confianza. La atribución y Sí. te lo merece. Sí. Lo que quiera. Y no voy a hablar con nadie más, ni voy a hablar en ninguna otra parte. Solo lo dije aquí y solo a usted. Ok. Un Gracias. placer. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Guardando attentamente il monumento